La podemos ubicar. Acá hay dos lugares libres. Tres. Ven, Carlos, Fernando. Acá las muchachas, compañeras. Adelante, por favor. Sí, ahí justo está checable. Bueno, les damos la bienvenida a la Casa Marx. Si querés lo sacamos. Esta es una casa autogestionada, es el del teclado. por distintas organizaciones. Mi nombre es Karina, yo soy integrante de la agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas. Y bueno, y con las compañeras de nuestra agrupación teníamos la intención de generar una presentación del libro Resistir Juntas con las compañeras que lo han producido, que lo han elaborado. Es muy importante para nosotras. Ahora vamos a explicar un poquitito por qué y vamos a dar la palabra a las compañeras. Antes, plantear algunas cosas. Como decía, este es un centro autogestionado, entonces van a estar viendo que vamos a estar pasando la colaboración. Hay una barra para que puedan tomar algo, para que puedan colaborar también con la Casa Marx. Después, por supuesto, hay libros de Resistir Juntas, de las compañeras que están ahí al frente del local. Del otro lado hay otros libros que hicimos una selección de la editorial IPS, que es Instituto de Pensamiento Socialista, que hicimos una selección porque son libros de género. Nos parecía importante, ya que las compañeras se habían acercado a nuestra casa, poder hacer una selección en ese sentido, que también están disponibles. Después aclarar que este local, la Casa Marx y nuestra agrupación de mujeres Pan y Rosas, nos declaramos hace poco, en el mes de mayo, organización y espacio libre de apartheid y de genocidio. Fue una declaración política que hicimos junto a más de 30 organizaciones, en donde repudiamos a todas las organizaciones que de alguna u otra manera conviven, coexisten con distintos rasgos de discriminación, de racismo y de justificación del genocidio que, por ejemplo, hoy se está cometiendo en Palestina. Entonces, para nosotras es muy importante, digamos, esa definición política. Después contar que somos parte de la coordinación 27 de junio, que como todos los años reúne también a distintas organizaciones y colectivos, y este año, como otros años, estamos organizando la movilización para este 27 de junio, que en este caso es a las 16 horas, y sale desde el Hospital Italiano al Ministerio de Defensa. Siempre, todos los años participamos porque nos parece que es una fecha, así como el mes de mayo es el mes de la memoria para nosotras y nosotres, el mes de junio es el mes contra la impunidad. Entonces, tomar las calles nuevamente y salir al espacio público es también un acto de resistencia, un acto para exigir acabar con la impunidad de ayer y también la de hoy. Después, por otro lado, quería hacer algunos agradecimientos. En primer lugar, a las compañeras del libro, las compañeras expresas políticas, porque sé, ahora capaz que lo cuentan o no, pero sé que han tenido una serie de presentaciones de libros, o sea, vienen de 1000 presentaciones, y entre ellas, muy importantes, estuvieron en la Feria del Libro de Argentina, de Buenos Aires, el mes pasado. Entonces están muy atareadas y por suerte aceptaron venir aquí a estar con nosotras. Después a la Asociación Crisol, también porque siempre nos apoya. Y después nosotros hicimos una convocatoria para este evento de artistas, y la verdad que de forma desinteresada un conjunto de artistas enseguida nos dijo que sí
Así que después los vamos a ir nombrando a cada uno, porque cada uno tiene una particularidad y una vinculación también con la temática de derechos humanos. Por un lado, Gráfica por la Memoria, integrada por el artista plástico Gustavo Baldovino, que por aquí tenemos su exposición, y también está integrado por Nicolás Mederos Turubich, que nos acercó unas poesías. Del otro lado tenemos al artista plástico Alejandro Planeta Tejera, que utiliza la técnica de arte de reciclado, que nos parece que está buenísimo como para difundir, y también muy desinteresadamente enseguida aceptó el convite. Y bueno, y después tenemos a Nelly, que nos va a deleitar con algunas poesías, con alguna lectura de poesías, y como cierre musical tenemos a Leo Maslía, que le agradecemos también su participación. Y bueno, otro agradecimiento fundamental a Leandro y a Martina, que nos prestaron el piano, que fue toda una logística. Después, otras cosas, está circulando una planilla para que quien quiera pueda anotarse para poder recibir información sobre las actividades que se hacen en la Casa Marx. En general, las actividades tienen que ver con la promoción de la cultura, una cultura comprometida. No es una cultura desinteresada, sino que es una cultura al servicio de las luchas y de la organización de la clase trabajadora, de las mujeres organizadas, de la juventud. Por eso ven cosas como el hip hop, que ya los hip hoperos han copado nuestra casa prácticamente, y los hemos recibido con mucha alegría. Pero también hay otras actividades como presentación de libros, como las que ahora vamos a hacer, y charlas, debates sobre ideas socialistas, y es un espacio para el encuentro, para compartir y para la organización, digamos, de la lucha contra el capitalismo. Entonces, bueno, creo que no me estoy olvidando de nada. Antes que nada, también decir que nos mandó un saludo Corina De Vita. Ella es integrante de múltiples espacios de lucha, que nosotras hemos confluido en la lucha por el agua, en la lucha por Palestina, y ella nos contó, a raíz de esta presentación, que también fue presa y que estuvo en la cárcel de Cabildo, y las nombró a ustedes y a otras compañeras más, así que no quería dejar de mencionarla. Y después, antes de darle la palabra a las compañeras, también tengo que mencionar que está presente integrantes del sitio de la memoria del Diaba, que tuvimos la alegría también de que en el mes de mayo se declarara sitio de la memoria. Así que, si me permiten, antes de arrancar, me gustaría darle la palabra a las compañeras, si pueden pasar, alguna o las dos. Bueno, buenas noches a todos. Somos Graciela y Atenea, profesoras del IABA. Voy a poner esto acá que me molesta de sobremanera. Y bueno, fue muy importante. Los sitios de memoria tienen que ver con reconocer que hay que construir una memoria colectiva, no individual, sobre los hechos del pasado, sobre el terrorismo de Estado, que abarca desde el año 68 al 85, según dice la ley, pero también con una mirada más amplia, ¿no? También sabiendo que esa fecha acotada no implica de que no haya otros momentos que también es necesario hacer memoria. Nosotros hace 2 años tuvimos una lucha en plena democracia muy grande por un autoritarismo desatado en el IABA y un liceo intervenido en plena democracia, por ejemplo. A partir de que a un lugar lo declaran sitio de memoria, nosotros lo que queremos es que no sea una placa fría, muerta, que quede ahí, que va a quedar igual la placa, ¿no? Sino que construyamos actividades. Tenemos la suerte de que es un lugar muy vivo el IABA, y que entonces hay estudiantes, siempre va a haber estudiantes que integran, hoy no están porque convocamos, pero bueno, no pudieron venir,
pero siempre hay estudiantes en nuestras reuniones y eso hace que sea un lugar intergeneracional, que hace también que sea distinto quizás porque tiene esa suerte, es una suerte, que funciona en un lugar donde además hay un liceo. Y que por eso, porque se hace memoria de la resistencia estudiantil, que siempre fue tan importante en todas las luchas y en todos los lugares, en todos los espacios. Hay muertos en el IABA, hubo muertos, tenemos, por ejemplo, el velorio de Expósito que se hizo en esa escalinata que nosotros reivindicamos como un lugar de lucha, y bueno, y otros más. Y la lista está abierta porque sabemos que cada tanto nos vamos enterando, bueno, pero también fue al IABA, tenemos que, ahí también hay un trabajo concienzudo que van a tener que hacer investigadores con el archivo para ver en esa lista abierta cuántos más que todavía ignoramos tenemos que sumar a esa resistencia estudiantil que va entre el 68 y el 85 en terrorismo de Estado. Bueno, va a decir algo más Atenea, espero haberle dejado espacio. Bueno, bien, bueno, un poco sumando a lo que decía Graciela, también para nosotros es re importante esto del sitio de la memoria del IABA, porque nosotros no consideramos la memoria como un hecho simplemente del pasado, ¿sí? Nosotros consideramos que la memoria implica la construcción de un presente, o sea, recordar a todos aquellos que hoy no están por los motivos que, bueno, que todos ya sabemos. Implica también un compromiso con su lucha y seguir luchando en el hoy para proyectarnos hacia un futuro, porque la memoria implica justamente eso, ¿no? Un presente, un pasado, un presente y un futuro, que tienen que ir indefectiblemente de la mano, que no se pueden separar, y que las luchas que se dieron ayer tienen que seguir siendo luchas para el mañana, en busca de verdaderamente, por lo cual tanto sangre se corrió y tantos muertos tenemos, que por una lucha que en definitiva es una lucha por un cambio social, por un profundo cambio social. Entonces creo que, bueno, que un poquito ese es el camino que nosotros también estamos tratando de recorrer, dar una gota de arena, y por eso es tan importante para nosotros la presencia de nuestro núcleo, nuestro gremio estudiantil fundamentalmente, que son ese futuro que hoy se está construyendo, que hoy está pensando en seguir cambiando un poco la realidad, cambiando el mundo. Y bueno, creo que un poquito tener presente qué es verdaderamente el tema de la memoria en todo esto, ¿no? Era un poquito lo que quería agregar. Bien, dos cositas más antes de pasarle la palabra a las compañeras. Me había olvidado que los artistas de gráfica de la memoria me habían mandado también, nos mandaron un saludo, un breve saludo para que lo leyéramos, así que si ustedes me permiten lo leo. Es un honor y un verdadero orgullo extender un cálido y fraternal saludo a las compañeras de Pan y Rosas y Casa Marx, agradeciendo profundamente la invitación a este valioso espacio de encuentro, memoria y debate. Queremos reconocer de manera muy especial a quienes hoy nos honran con su presencia, su palabra y su testimonio. A la escritora del libro Resistir Juntas, por plasmar en páginas la fuerza colectiva y la historia que nos hermana. A las compañeras Edith Moraes y Graciela Rodríguez, expresas políticas presentes en el evento, cuyo coraje, dignidad y ejemplo vivo siguen iluminando el camino de las nuevas generaciones. A las y los artistas presentes, que a través de su sensibilidad y compromiso transforman el arte en una trinchera de memoria y resistencia. Que este encuentro sea un espacio propicio para seguir tejiendo lazos, construyendo memoria y fortaleciendo la organización colectiva. Con profunda admiración y respeto, Nicolás Mederos y Gustavo Baldovino, de Gráfica de la Memoria. Y después no quería dejar de mencionar a nuestro querido compañero y amigo Héctor Tierno, que es fotógrafo ya de la casa, también es exiliado y expreso político, y así que siempre que podemos le volvemos a dar la bienvenida a nuestra casa y agradecerlo
agradecerle siempre por estar con nosotros. Así que muchas gracias. Y quiero decir que hay varias compañeras y compañeros que son expresas y expresos políticos, que no queremos dejar de mencionar, así que también les damos la bienvenida. Yo lo último quería plantear 2 o 3 cositas como para contar un poco por qué desde Pan y Rosas pensamos esta actividad. La pensamos por 3 motivos. El primero tiene que ver con seguir visibilizando y difundiendo la participación de las mujeres, la participación activa y la intervención política activa de las mujeres en los principales procesos políticos de la lucha de clases de nuestro país y de todo el continente. Siempre para nosotras se nos hace hasta más difícil mencionar que fueron las mujeres las que estuvieron en las ocupaciones, las que estuvieron en la huelga general, las que estuvieron en las movilizaciones, las que se enfrentaron a las fuerzas represivas, etcétera, etcétera, porque muchas veces la historia nos invisibiliza. Entonces, para nosotras es muy importante volver a poner a las mujeres en la escena política. Después, por otro lado, lo hacemos desde un punto de vista antiimperialista, porque pensamos que el golpe cívico-militar que se dio en Uruguay, pero así en todo el continente, en todo el Cono Sur, fue perpetrado y fue financiado por el imperialismo. Entonces ahora que estamos llenos de guerras y genocidios, más que nunca nuestra agrupación es una agrupación antiimperialista y desde ese punto de vista hacemos también esta charla. Y por último, porque también para nosotras la memoria es una transmisión de saberes, una transmisión de experiencias vividas y es nuevamente una forma de revitalizar esa pelea por una sociedad sin ningún tipo de explotación y de opresión. Así que bueno, ahora sí quiero presentar a las 2 compañeras, Edith Moraes y Graciela Rodríguez, que van a hacer la presentación del libro Resistir Juntas. Bueno, buenas noches para todos. Primeramente le damos las gracias a las compañeras de Pan y Rosas, junto con la Casa Carlos Marx, por habernos tenido en cuenta para hacer una de las presentaciones de nuestro libro. Hemos tenido, sí, como tú decís, varias presentaciones, pero tampoco muchas veces se tiene la difusión que quisiésemos, ¿no? Por eso les damos nuevamente las gracias y a todos los presentes por haber... ¿Se oye? Ahora sí. Sí, ahora sí. Les damos a todos los presentes las gracias por acompañarnos y por escuchar un poco una parte de nuestra historia que nos tocó vivir en determinado momento político de este país. A nosotras, antes que nada, nos gusta en principio siempre presentar un poco quienes hicieron posible la realización de este libro. O sea, la escritora, o sea, quien compaginó todas nuestras vivencias, todas nuestras charlas, es la compañera Ivonne Trías Hernández, que también es una expresa política y además también familiar de desaparecidos. O sea, que es una persona muy allegada, muy compenetrada con el tema. Es una compañera que fue directora del semanario Brecha, tiene varios libros escritos, con uno de ellos ganó el premio Morosoli y es una persona muy reconocida. Después el prólogo está realizado por la doctora en antropología Natalia Montealegre. Nuestra comunicadora es la licenciada en comunicación Carolina Vaz. La diagramación del libro, y que si me permiten les robo un momento porque me gustaría mostrarles, porque es como una joyita este libro. Esto lo hizo Andrés Clivay.
Si ustedes se fijan, ¿Querés? yo abro el libro y todo lo que tiene el libro de dibujos son motivos que estaban en las cárceles. O sea, cuadraditos de crochet, muñequitos hechos de trapo, hay comunicados de las fuerzas conjuntas, pedacitos de tierra que significa cuando las compañeras se fueron por las placas. Tenemos también cartitas de las que salían, por supuesto, escondidas en lo que fuera, hechas en hojillas de armar tabaco y hechas con una tinta muy chiquitita. Un poco para mostrarles que este compañero realmente captó un poco el sentir nuestro y qué cosas nos acompañaron durante esos momentos. Bueno, hecha la presentación, pasemos un poco a hablar de este resultado, ¿no? ¿Cómo llegamos nosotras a pensar en un libro, ¿no? Porque esto no surge de un día para otro, sino que son cosas que llevan años. ¿Cuántos años nos llevó a nosotros esto? Y bueno, nos llevó como unos 10 años. Pero antes de eso, ¿cómo, por qué nosotras nos juntamos y cuándo nos juntamos? O sea, tuvieron que pasar más de 15 años para que nos volviésemos a juntar después que salieron las últimas compañeras en el año 85. Nada menos que 15 años, después de haber vivido años muy intensos, distintos periodos de años. Pero, ¿por qué pasó esto? Bueno, por un lado, porque cada una fuimos saliendo en distintos momentos, ¿no? Unas en plena dictadura, otras no pudieron salir en el país, sino que salieron de la cárcel directo a un avión y al país donde las mandaron. Y después tenemos la salida de las últimas compañeras por amnistía, que bueno, ahí ya con implicancia del pueblo, que las compañeras salen a la libertad, ¿no? O sea, son 3 momentos muy distintos y esos 3 momentos nos hicieron vivir situaciones muy distintas. Las que salían en plena dictadura, bueno, salir, no saber, no conocer a nadie, no poder hablar, no entender. O sea, por más que uno estaba enterado de lo que era la situación, vivir eso era muy difícil. Aparte, la mayoría ya no teníamos gente conocida, no teníamos amigos, tenías que buscar trabajo, reinsertarse en la familia, las que tenían hijos, volver a vivir con sus hijos. Entonces, las que estaban en el exilio, lo mismo, buscando trabajo, aprendiendo el idioma, porque suponete que alguien llegaba directo a Francia y no tenía ni idea de cómo hablar. Y después las compañeras que salen en el 85, también por más que salen en un momento de euforia, en un momento que sí se podía hablar, sí eran reconocidas, también no fue fácil. O sea, como dice Bon en un momento, dice, sí, la prisión fue difícil, la salida también fue difícil, porque era adaptarse, estar uno sola, volverse a encontrar con su familia, si te quedaba alguien conocido, y tratar de rehacer la vida, ¿no? Que no fue fácil. Entonces, por eso un poco es que nosotras nos damos cuenta por qué todos esos años. Y en esos años tampoco se habló de nuestra situación. Y ahí también tenemos algo que a mí es una frase que me gusta mucho, que dice Ivonne, ¿por qué no se habló en todo ese tiempo? Y ella dice, porque a lo largo de los años a veces hubo quien contara, pero no hubo quien escuchara. A veces hubo quien quiso escuchar, pero no había quien pudiera contar. Y eso es así,
porque ¿qué pasaba? ¿Viste? O sea, que había gente que por respeto o por no querer tocar el tema o por miedo también, ¿no? O por miedo a enterarse de lo que había pasado no quería que le hablaras, y en otros momentos nosotras tampoco queríamos contar, ni siquiera a nuestros familiares, a nuestros hijos. Todo eso tuvo un proceso de varios años. Un poco eso para contarles cómo nos reencontramos. El reencuentro fue un reencuentro casual entre dos compañeras. Una de ellas está acá ahora, María Luz, y otra compañera, Alifay. Se encontraron de casualidad un día en la calle, se vieron, fue tal la alegría que empezaron, bueno, vamos a ver si, a quién ves tú, con quién te podés contactar, qué haces. Bueno, todo eso resultó en una ida de unas 20 o más compañeras al bar Facay. Bueno, se pueden imaginar lo que era eso, después de 15 años, esas mujeres que no nos habíamos visto, pero que al mirarnos ya nos dábamos cuenta cómo estaba una, qué le pasaba, o sea, todo aquello que habíamos vivido compartiendo y construyendo juntas, esa solidaridad toda, nos vemos en ese momento nuevamente como que nos encontramos con nosotras mismas, ¿no? Y bueno, eso fue tremendo, ¿no? Porque éramos 20 mujeres hablando todas a la vez, queriendo saber, ¿y vos quién sos? ¿Y vos cómo te llamás? Y te acordás de mí, y te casaste, tenés compañero, tenés hijos, que fue un intercambio de eso muy emotivo. Después de esa reunión, comenzamos a hacer reuniones periódicas que le llamábamos reuniones sociales, que nos juntábamos a charlar, a comer, y les voy a leer lo que dice una de las hijas del grupo, ¿no? Dice, cuando mamá hace asados y van las compañeras, todas expresas, las veo y no puedo creer que fueron jóvenes como yo ahora y estuvieron metidas en todo eso. Y ahora una las ve como charlan, comen las masitas de Valpa, disfrutan, se matan de la risa, y pensar que estuvieron ahí con armas, corriendo, peleando, parece increíble. Esta lo dice Lía Sampoñero Charquero, hija de Karina Charquero. O sea, yo he leído esto porque me parece tan gráfico de cómo nos ven nuestros hijos, ¿no? Cuando nosotras nos juntábamos. Y bueno, esas reuniones sociales, ¿qué nos fue pasando? Que cada vez que nos juntábamos surgían temas que ni siquiera los habíamos hablado entre nosotras. Temas muy valiosos, o sea, temas políticos, temas de familia, y cada una nos íbamos acordando, bueno, pasó tal cosa, pasó tal otra, no había discrepancia, porque bueno, la memoria cada una la trae de acuerdo a cómo lo vivió en ese momento, ¿no? Entonces era muy rico y había discusiones, no porque yo estuve en tal celda contigo, no porque a mí me llevaron en una chanchita y a mí me llevaron, bueno. Entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que organizarnos un poco y que ese material no se podía perder, que eso era memoria de mujeres que habíamos sido militantes revolucionarias y que hasta ese momento no había mucha palabra de nosotras, ¿no? Porque un poco todo lo que estaba escrito era un poco desde la épica de los hombres, ¿no? Y un poco lo de las mujeres había quedado relegado. Hubieron algunos libros, por suerte, Memorias para Armar fue uno de los puntapiés iniciales y varios otros después, ¿no? Bueno, de esas reuniones sociales, nosotras empezamos entonces a grabar esas reuniones, a hacer grabaciones, simplemente para tener por ese momento material para nosotras y poder compartir. Hasta que un día alguien dice, podríamos hacer un libro, ¿no? Entonces dijimos, bueno, sí, puede ser. Bueno, y ahí empezamos entonces a tener reuniones que ya no eran las reuniones sociales
de comidas y charlas sociales. Acorto, sí. Por suerte la tengo a ella acá. Bueno, y ahí fuimos viendo diferentes temas. Uno de los temas era cómo habíamos llegado nosotras a la cárcel, quiénes éramos. Y ahí, bueno, estuvimos viendo quiénes éramos y qué pensábamos, porque no habíamos surgido de un día para el otro que fuéramos a la cárcel. Y ahí hay una cosa muy importante, que hay un capítulo en el que se llama, ya se los digo porque es más fácil leerlo, que dice espíritu de la época. O sea, ¿cuál era el espíritu de esas mujeres en esa época? Y ahí van a encontrar que hay varios capítulos en el cual aparece una fotito de cada una de nosotras en nuestra juventud, y hay un raconto que un poco dice cómo eran nuestras familias, y ahí lo que se ve es un poco lo que era la sociedad desde los años 50 en adelante, ¿no? Porque cada una, lo que vamos diciendo increíblemente, es muy similar, muy parecido. ¿Cuáles son las raíces nuestras, de nuestra familia? Que la mayoría siempre había algún inmigrante, gente con muy poco estudio, la mayoría, pero gente que en esa época leía los diarios, se enteraba de la política, discutía, y ahí nos fue llegando a nosotros, ¿no? Bueno, yo voy a dejar un poco por acá y voy a dejar que siga mi compañera. Esto para que tengan un poco la idea de cómo llegamos a compaginar ese libro. Bueno, hablemos un poco de cómo llegamos a la cárcel. Y como decía Graciela, estamos hablando del 60 y 70. Y ahí que teníamos como norte y como fuerza era la utopía de la revolución. Estábamos estudiando en los liceos con profesores muchas veces que aclaraban la situación concreta del momento. O sea, no era únicamente dar su clase, sino ubicar al joven en la realidad también. Entonces, por eso Graciela plantea, bueno, que éramos revolucionarias. Tal vez nos queda un poco grande el título de revolucionaria, pero lo que queremos decir es que nosotros queríamos cambiar la situación que estábamos viviendo. Y teníamos como norte, por ejemplo, la Revolución Cubana, pero también lo que estaba pasando en África, en la descolonización. Con eso llegamos a la cárcel. La primera compañera, que aquí la compañera la nombró, Corina, es la que inaugura, digamos, la cárcel de presa política a finales del año 68. Es la primera caída. Es una compañera perteneciente al MLN, porque en esa primera etapa de la cárcel eran compañeras de, digamos, de la guerrilla o de la organización armada. Entonces, nosotros pasamos 9 años en esa cárcel, pero en esos 9 años la sociedad uruguaya cambió desde el punto de vista de lo que fueron sus gobiernos y lo que fueron la lucha social y de los trabajadores. En todo ese momento, lo que marcaba ese periodo
eran las medidas prontas de seguridad. O sea que muchas compañeras que cayeron en ese primer momento ya tenían una experiencia de haber sido detenidas por ser trabajadoras o por ser estudiantes. Nosotros acá en el libro, para un poco recordar, porque somos de diferentes momentos en la cárcel, dividimos los periodos en tres. Un periodo que va del 68 hasta la primera fuga, que fue el 8 de marzo del 70. El segundo periodo, después del 70, que se hace una nueva fuga, que es por las cloacas. La primera es por la cárcel de Cabildo, la de San Expedito, que las compañeras se fugan, son 13 compañeras que se fugan en una misa. Ese es el primer periodo. El segundo, entonces, es de la primera fuga hasta la segunda fuga. Y la tercera, que la segunda fuga es en julio del 71, es del 71 hasta el 77, que es cuando sacan a todas las compañeras, se las llevan a Punta de Rieles, que ahí hay todo un pasaje de los presos políticos y las mujeres que estaban en las cárceles de 33, de Paso de los Toros, en cuarteles, muchas todavía, pasan todos a engrosar la fila de lo que fue el penal de Punta de Rieles. Bueno, una de las características de esos tres cabildos que hicimos con referencia a la fuga se relaciona con la situación política del país. En el 68 están las medidas prontas de seguridad y todavía no hay una cárcel especial para presas políticas desde el punto de vista ideológico, sino que ahí las compañeras, las primeras, la dirección de esa cárcel eran las monjas del Buen Pastor. Es una congregación donde en Latinoamérica hubieron muchas presas políticas. Hubieron en Chile, hubieron en Argentina y también en Bolivia o Colombia, no recuerdo bien. Pero con la misma mentalidad, o sea, de una estructura muy rígida y de que creían que esas presas que venían no tenían valores, sino que ellas eran las responsables de crear valores para que no fueran mujeres descarriadas. Eso era un poco el término que utilizaban. Ahí una de las características es que las compañeras no tenían una organización de ellas, sino que toda la organización estaba de parte de las monjas, desde el horario de levantarse hasta las tareas a realizar. Tenían trabajo que eran, que lo hacían con las presas sociales también, y que era una forma de explotación, porque realizaban trabajo pero nunca tenían, o sea, las monjas vendían, pero nunca tenían el dinero o las presas. Por otro lado, no se les permitía tener conversaciones entre las mujeres. Ahí siempre estaba el problema sexual, digamos, ¿no?, que se daba mucho en esas situaciones con las monjas. Las compañeras lo que trataron de hacer lo posible, de tener una vida individual y colectiva, y así
trataban de poder leer, de poder estudiar, y lo único que tenían, digamos, del exterior era un informativo que les permitían ver en la televisión, pero previamente era obligatorio ver la famosa Galleguita, que era un programa que creo que los más veteranos se acordarán. Una Era telenovela. una comedia argentina. Una telenovela. Si tú no ibas al lugar a ver la Galleguita, no tenías posibilidad de ver el informativo. Por lo tanto, todas se comían la Galleguita para poder tener noticias del exterior. O sea, esa es la forma de cómo trataban. Lo único que le entraba era brecha, marcha, perdón. En esa época era marcha. Es increíble, pero marcha era un... Y después tenían información de los abogados. Lo que lucharon esas compañeras primeras que estuvieron fue para, como estaban separadas en sectores, que pudieran juntarse, porque su objetivo era la fuga. Y vieron esa posibilidad por medio de la iglesia ir a misa. Entonces, como cuando entraban le preguntaban si eran creyentes, y bueno, muchas, como éramos de izquierda, no íbamos a decir que éramos creyentes, en esa época al menos. Entonces hubieron muy pocas compañeras que pudieron ir a las misas. Bueno, después de mucho pedido, lograron que las juntaran, y ahí fue que las compañeras internamente vieron la posibilidad de la fuga, se mandó la información al exterior, y ahí con el apoyo de los compañeros se hizo la fuga. Parece importante, las mujeres fueron las que pensaron en la fuga con la ayuda de la... Bueno, eso, ahí hay una característica que diferencia de los otros dos cabildos, que es que no había niños, o sea, viviendo. En el segundo cabildo, la situación política es más grave. Ya estamos en el 70, en que conocemos cuál era la situación, o sea, ya habían habido muertes de estudiantes, habían habido represalia a funcionarios y obreros de las entidades públicas, como bancarios, UTE, ANCAP, o sea que la situación era bastante diferente a los años anteriores. Ahí, cuando se llega a Cabildo, porque después de la primera fuga las compañeras son llevadas a jefatura, cuando se abre nuevamente Cabildo, que es a fines del 70, o agosto o octubre del 70, ya la situación era diferente. Ya existían 2 dormitorios, las compañeras estábamos todas juntas, llegamos a ser 48 compañeras ahí. Y la realidad que nos enfrentamos fueron que habían compañeras que habían parido en la cárcel, y estaban los niños. Durante todos esos años hubieron 5 niños que nacieron en ese periodo, y otro niño que había nacido afuera, pero era muy pequeño y la madre lo pidió. O sea que en realidad vivieron 6 niños. La situación para los niños y para las presas, desde el punto de vista de la salud,
era deplorable. No teníamos médicos, como mujeres no teníamos ginecólogos, o sea, los partos fueron a parir a los 9 meses, no fueron atendidas anteriormente las compañeras. Y entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Y ahí dijimos, la fuerza es nuestra organización colectiva de mujeres presas tienen que buscar una solución posible. Y ahí habían NERS, habían compañeras estudiantes de medicina, habían compañeras estudiantes de odontología, y bueno, y esas compañeras hicieron en parte un poco la situación de cambiar esa situación de salud que se tenía. Claro. Ahí la organización interna, éramos nosotros las que nos damos nuestra organización en cuanto a tiempo y a qué objetivo cumplir. Diariamente nos levantaban a las 7 de la mañana y nosotros ahí salíamos, desayunábamos, salíamos al patio y volvíamos a diferentes tareas que nos habíamos planteado, que era estudios, en la medida que habían compañeras con diferente desarrollo en cuanto a educación intelectual, aportaban en charlas, y nuestro objetivo, como fue siempre del preso, era que el represor no te ganara, ni desde el punto de vista físico, ni desde el punto de vista intelectual. O sea que tu conciencia, tu cerebro tenía que seguir funcionando con tu objetivo. Eso era una discusión que la teníamos prácticamente diariamente, porque estar en una situación en que sabías que el enemigo en cualquier momento te podía sacar, porque eso se dio sobre todo en los 2 últimos cabildos, ¿no? O sea, esa inseguridad que te daba, que estabas preso ahí pero no sabías si no tenías posibilidad de sacar. Bueno, la situación con los niños era que tampoco había pediatra, y no teníamos hospital, porque siempre hubo una puja entre el Ministerio del Interior, o sea, la policía, que en ese momento, antes del 73, los responsables de las cárceles eran inteligencia y enlace, o sea, eran los mismos que habían detenido a los trabajadores, eran los que actuaban. Nosotros éramos custodiados por la policía femenina. En el 70, 71 ya, la represión en el exterior fue muy grande, y recordamos que en una oportunidad vino una de la policía femenina que nos custodiaba por la mañana, pero vino de noche muy exaltada, y dice, hay que organizarse, le decía a los niños. Y dice, tenemos que hacer un gran operativo en el de Montevideo. ¿Y dónde fue ese operativo? Nos enteramos el otro día por abogados y por el decano de la Facultad de Medicina. Era entrar al hospital de clínicas, que muchos de ustedes se acordarán, donde hicieron un vaciamiento total de lo que fueron la parte de farmacia del hospital, y bueno, robaron todo lo que pudieron. Eso fue en el 71.
O sea que esa era la situación. Después, en el 73, ¿qué pasó aquí por ahí? Teresa, Bueno, un poco lo que estaba contando Edith era que en el libro se marcan esos 3 periodos, ¿no? O sea, un poco para resumir, es un periodo del 68 al 70, que no es era un periodo, digamos, democracia, ¿no? Porque había habido elecciones, etcétera, pero estábamos con las medidas prontas de seguridad todos los días. O sea, un poco lo que pasaba afuera se reflejaba dentro. O sea, siempre había que estar un poco atentos y informados lo más que se pudiera para saber lo que se venía de un día para otro. Y cada vez que hubo un acontecimiento político, como en el caso las fugas, cuando se volvía de una fuga, o sea, cuando empezaban a volver compañeras nuevamente a la cárcel, se encontraban con un cambio en edificación y un cambio en represión. Se iba siempre achicando más el lugar, y la custodia, ya no eran las monjas en ese momento, pasó a ser de jefatura la custodia, ¿no? Ministerio del Interior. Cuando se produce la segunda fuga, que es la segunda fuga por las cloacas, siempre en las 3 fugas siempre hubieron compañeras que quedaron, que no se fugaron, por una razón o por otra, ¿no? Hubieron compañeras que estaban embarazadas, hubieron compañeras que también acá se dice en el libro, ¿no? O sea, en grupo se discutió quién se iba, quién se quedaba, por qué lo podía hacer, por qué no, porque había compañeras que tenían de repente una pena muy chica, porque estamos hablando todavía de la época de justicia civil, ¿ah? Y entonces había compañeras que podían salir en libertad en 1 o 2 meses y preferían no pasar a la clandestinidad, porque quien se fugaba pasaba inmediatamente a la clandestinidad, y había compañeras que valoraban que era mejor seguir insertas en su lugar de militancia. Cuando se vuelve de la segunda fuga, bueno, ahí el cambio es drástico. Ya no son lugares donde estaban juntas las compañeras, sino que hay celdas. Hay 11 celdas herméticamente cerradas, eran como, supóngase, 3 corredores en los cuales los brazos no se pueden extender, ¿no? Y en esos corredores en cada corredor eran 11 celdas y 4 y 3. Y había celdas que no, herméticamente cerradas, ninguna tenía ventana, luz, solamente había 3 que daban al patio del recreo. Y esas celdas eran destinadas siempre a las compañeras que estaban con sus hijos. Y ahí cambió también, aparte de la estructura, cambió que tenían solo 1 hora de recreo por día y las compañeras separadas, las celdas pares un día y las celdas pares en otra hora, ¿no? En ese momento, en esas condiciones, estamos hablando ya de fines del 71, principios del 72, ya ahí estamos viendo un cambio político importante también, ¿no? Y en ese momento las compañeras deciden, debido a que no tenían médico, había una compañera que estaba con un problema, no venía médico, no la llevaban a internar, además la comida era incomible, venía la comida con gusanos. Entonces las compañeras deciden hacer una sonada pidiendo por juez y abogado. Fíjense que en ese momento todavía se podía pedir por juez y abogado, cosa que en pocos meses eso ya no existe tampoco. Y las compañeras, yo recuerdo muy bien lo que ella decía, que ella llegó en enero del 72,
ella había sido fugada. En la segunda fuga vuelve a ser detenida en enero del 72, y cuando las compañeras le cuentan lo que piensan hacer, queda un poco horrorizada, pero como dice, tan seguras de lo que van a hacer. Miren que vamos a tener medidas, el estado de guerra interno, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Bueno, igual se decidió, las compañeras se niegan a entrar del recreo. Hay una situación muy difícil. Bueno, termina llegando la metropolitana, llegando los bomberos con mangueras, bañando a las compañeras, tirándolas, y se las llevan a cárcel central. Después de eso, cuando vuelven, nuevamente ya la represión es mayor, ¿no? Hay policía femenina, y bueno, ya en ese momento ya empieza el cambio. Eras tú la que estabas en el juez, ¿no? Cuando dicen que la habían llevado a juzgado, y en el momento que la estaban juzgando, justicia civil, entra alguien a hablar con el actuario, y el juez le dice: yo no puedo seguir interrogándola porque usted deja de ser de la justicia civil en este momento. O sea, esas eran cosas que pasaban constantemente. Bueno, todo ese tipo de cosas ahí las van a encontrar ustedes. O sea, esa era un poco la diferencia de los 3 periodos, ¿no? O sea, si bien había compañeras que repitieron en esos periodos, la represión fue cambiando y la situación edilicia también. Sí, y también otra de las, cuando estábamos hablando de los niños, o sea, fue algo muy lindo y muy difícil a la vez, ¿no? Porque era bárbaro tener a los gurises, que la madre pudiera estar con ellos, pero la situación edilicia era horrible, eran como unas catacumbas. Y además la situación política, o sea, por más que nosotros ya estuviésemos, ya habíamos sido juzgadas, estábamos en cárcel, las fuerzas conjuntas venían, te sacaban, te llevaban a cuartel, y si sacaban a la madre de alguno de los gurises, o sea, era una situación, no era fácil, era muy difícil para la madre y para nosotras, porque o sea, no era la madre sola quien se encargaba del cuidado de los gurises, sino que todo el conjunto de mujeres éramos las madres de los niños, porque, o sea, cuando estábamos así, eso de fajina, nos encargábamos, los sacábamos para que estuvieran afuera y que las madres pudiesen descansar. Se trataba de hacer lo más posible dentro de aquello horrendo, lo más hospitalario, para que los gurises pasaran lo mejor posible. Bueno, hablando así de los gurises, una de las cosas que nosotras hicimos en el libro, y que ustedes van a ver, es que es un libro en el cual estamos contando que hubieron 3 periodos en cuanto a la vida nuestra. Pero en el desarrollo de las entrevistas estas que teníamos, fuimos viendo que esto no era solo algo que nos hubiese pasado a nosotras. Esto le había pasado a nuestros familiares, que no habían elegido, que les cayó de un día para otro, y que realmente la mayor parte de los familiares acompañaron desde el principio hasta el fin. Es más, tuvieron que aprender a juntarse entre ellos, tuvieron que aprender a vender nuestras cosas, que en esa época, por el solo hecho de vender nuestras cosas, fueron varios familiares detenidos, porque formaron el comité de familiares. O sea, en esas reuniones vimos que, bueno, había que tener las voces también de nuestros familiares. Por suerte quedaban 2 o 3 de las madres veteranas que se les pudo hacer entrevistas, y van a encontrar que ellas hablan y opinan. Y también después vimos que teníamos que tener las voces de nuestros hijos,
tanto de los que habían nacido en cautiverio como los que habían nacido en libertad, porque los que habían nacido en cautiverio tampoco habían elegido esa situación, y los que habían nacido después nos encontramos como que no habían tenido mucha oportunidad de poder hablar sobre ese tema, porque en el liceo y en la escuela ese tema no se tocaba. O sea, y si alguien, y ellos intentaban decir algo, bueno, está así, mismo las maestras los paraban, ¿no? O sea, todo eso quedaba guardado en ellos. Entonces, en el libro aparecen las tres voces: los familiares,